se justifica ir más allá del perfil lipídico básico y la glicemia basal? Más allá del perfil lipídico. Lo primero es evaluar factores de riesgo, y es que tenemos que recordar que la guía de la Sociedad Americana de Cardiología y del Colegio Americano de Cardiólogos hace énfasis en factores que aumentan el riesgo cardiovascular, como lo son la hipertrigliceridemia, el origen étnico, la menopausia prematura, la preeclampsia, el síndrome metabólico, la enfermedad renal crónica, la ApoB y la lipoproteína. Plantean también que la ApoB es especialmente útil en personas con hipertrigliceridemia y que para aquellos pacientes de muy alto riesgo se recomiendan valores de LDL colesterol y no HDL como determinantes de la decisión de agregar un inhibidor del PCSK9. Debemos tener consciente o estar presentes de que los pacientes con tratamiento en estatinas probablemente no siempre llegan a la meta y conservan un riesgo residual. ¿Y quiénes son los pacientes con LDL colesterol tratados con estatinas, que se encuentran en el extremo inferior de la distribución de la población, pero que todavía tienen un colesterol no HDL o una ApoB elevada? Y esto nos lleva precisamente a la primera diapositiva, porque generalmente son pacientes de alto riesgo que tienen factores como obesidad, resistencia a la insulina o diabetes, con riesgo concomitante relacionados con mecanismos de triglicéridos elevados, hipercoagulabilidad, inflamación y lipoproteína A elevada. ApoB versus colesterol no HDL. Y es que los pacientes tratados con insulina, aquellos niveles elevados de ApoB y colesterol no HDL, se asocian con un riesgo residual de mortalidad por todas las causas y también por infarto del miocardio. La ApoB es un marcador preciso de riesgo de mortalidad por todas las causas en pacientes tratados con estatina, cuando incluso se compara con el colesterol LDL y con el colesterol no HDL. De manera que ApoB viene siendo el marcador de riesgo más preciso hasta ahora conocido. Y es un buen marcador, o es un adecuado marcador para tomarlo cuando estamos buscando los objetivos, sobre todo en pacientes con hipertrigliceridemia leve o moderada, que tengan diabetes, obesidad o síndrome metabólico. Y los estudios recientes han demostrado que ApoB tiene mayor insensibilidad y especificidad que LDL colesterol para predecir eventos cardiovasculares, tanto en hombres como en mujeres, en pacientes con enfermedad metabólica, y algunos estudios han asociado el aumento del ApoB a un riesgo futuro de padecer diabetes. Tenemos un problema con la ApoB, y es que la ApoB disminuye con la edad, contrario a lo que ocurre con la enfermedad cardiovascular. Y así fue demostrado con los resultados del estudio Cardia, que demostró que pacientes que ingresaban al estudio mayores de 25 años y a los que se le hacía un seguimiento también de 25 años, se observaba que en la edad promedio de los 50 años ya presentaban aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular y presentaban sobre todo aumento del score de calcificaciones coronarias. Los principales inconvenientes que se presentan cuando queremos medir ApoB es el costo, y por eso es que las guías actuales no la recomiendan como un objetivo para establecer en la consulta y en forma rutinaria. Así lo dicen las recientes guías canadienses publicadas este año, quienes recomiendan que para todos los pacientes dentro del perfil lipídico estándar incluyen colesterol no HDL, que también incluyan la tasa de filtración glomerular calculado y la hemoglobina glicosilada o la glicemia en ayuno. Y la lipoproteína A debe hacerse por lo menos una vez a todos los pacientes alguna vez en la vida. Mientras que colocan a la ApoB para hacer un parámetro medido en forma opcional, al igual que la relación que hay entre la creatinina y la albúmina. El consenso latinoamericano del manejo de riesgo residual mantiene un poco esta línea y plantea medir de rutina el colesterol no HDL como un marcador subrogado de ApoB. Realmente la ApoB es superior a no HDL, y esto lo hace demostrar en los distintos estudios
determinando que la ApoB refleja mejor el riesgo residual que el LDL colesterol en pacientes tratados con estatina, pero un poco las guías no, como hemos visto, las guías no lo prueban como marcador, probablemente ha sido por el costo. Y es que, ¿qué pasa? Cuando nosotros utilizamos, como vemos esta imagen, en puntos negros, que serían las apoproteína B, primero recordamos que la apoproteína B está en todas las lipoproteínas que son aterogénicas, bien sea en su forma ApoB48, que se encuentra en los kilomicrones y los remanentes de kilomicrones, y en su forma de ApoB100, que se encuentra en la VLDL, en la IDL y en la LDL. Cuando nosotros medimos LDL, estamos solamente midiendo el contenido de la ApoB de esta lipoproteína, es decir, nos quedan afuera el contenido de la lipoproteína, de las lipoproteínas A, IDL, VLL y kilomicrones. Cuando medimos no HL en forma matemática, pareciera que realmente estamos midiendo entonces todas aquellas lipoproteínas aterogénicas. Pero ¿qué se ha observado? Y se han observado discordancias entre estos valores, y es que, por ejemplo, cuando la LDL está elevada y hay una disminución del no HL con respecto y una disminución de la ApoB, se consigue que no hay incremento de riesgo y mortalidad por infarto del miocardio, que esto es expresado en este estudio. Luego vemos que que evaluó, por supuesto, este estudio los diferentes valores o concentraciones de estas lipoproteínas y de esta apoproteína o el cálculo de no HL y determinó esta siguiente discordancia. Cuando LDL estaba disminuida y había aumento del no HL con respecto a la ApoB, es decir, estaba aumentado no HL con una disminución de ApoB, el riesgo de mortalidad era 18-21 y el riesgo de infarto del miocardio era de 49 a 78. Pero cuando había disminución del LDL, pero quien está aumentada era no HL, pero con aumento significativo de ApoB, el riesgo se incrementaba a 23% de riesgo de mortalidad y a 82% de infarto del miocardio. De manera que el colesterol no HL está totalmente relacionado con los niveles de ApoB, como hemos visto, pero no siempre es consistente. Y existe una gran variabilidad en los niveles de ApoB en relación con los niveles del colesterol no HL. El colesterol no HL representa la suma del colesterol presente en las partículas aterogénicas, mientras que la ApoB se encuentra como una sola molécula en cada partícula aterogénica, lo que hace más sensible a detectar lipoproteínas aterogénicas que el colesterol no HDL. La recomendación, según el consenso de la Sociedad Europea de Aterosclerosis y la Federación de Laboratorios Médicos y Químicos, es primero plantear que la ApoB es superior a las mediciones y cálculos de LDL y de no HDL colesterol, y se recomienda para evaluar el riesgo y puede ser preferible medir colesterol no HDL. Si está disponible y en personas con hipertrigliceridemia leve a moderada, diabetes, obesidad o síndrome metabólico, y también utilizarla en el síndrome de LDL colesterol muy bajo, es decir, cuando el LDL está por debajo de 69 miligramos. Lipoproteína A es una de las recomendaciones recientes en las guías de 2019 y plantea que debe medirse al menos una vez en todos los pacientes con riesgo de enfermedad cardiovascular para identificar aquellos con concentraciones elevadas de lipoproteína A heredada. Pero el consenso latinoamericano de manejo de riesgo residual cardiometabólico plantea que la lipoproteína A debe evaluarse en las siguientes condiciones: cuando hay enfermedad prematura o enfermedad cardiovascular coronaria progresiva, o que en aquellos pacientes ya tengan el máximo de terapia para disminuir los lípidos. Un paciente con hipercolesterolemia familiar, cuando exista una enfermedad cardiovascular coronaria prematura en miembros de la familia, cuando se necesite medir directamente la lipoproteína A, y cuando hay fallas para alcanzar el objetivo de la reducción del colesterol. Plantea que eso se puede medir cuando sea disponible y cuando el costo sea justificado. ¿Cuándo hacer pruebas genéticas en pacientes con hipercolesterolemia familiar? Se va a hacer en adultos sin una causa secundaria aparente de hipercolesterolemia cuyo LDL esté por encima de 190 y tenga antecedentes familiares de hipercolesterolemia o enfermedad arterial coronaria prematura, o cuando no se dispone de antecedentes familiares, por ejemplo en el caso de los pacientes que hayan sido adoptados. Cuando el LDL esté mayor de 250
independientemente de los antecedentes familiares. Y se puede considerar en aquellos adultos en los que no se tienen niveles de LDL colesterol previos al tratamiento y tienen antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura o de hipercolesterolemia. Y en pacientes que tienen niveles persistentes de LDL colesterol mayor de 160 sin una aparente causa secundaria de hipercolesterolemia y que también tienen antecedentes familiares de hipercolesterolemia o antecedentes con enfermedad cardiovascular coronaria prematura. Ahora bien, ¿qué vamos a medir más allá de la glicemia basal? Y es que hay criterios ya definidos para medir o para evaluar buscar diabetes o prediabetes en pacientes adultos asintomáticos. Y deben considerarse sobre todo en pacientes con sobrepeso u obesidad, que tengan además de esta obesidad, pacientes con primer grado de diabetes, que pertenezcan a un grupo o una raza, por ejemplo, los afroamericanos, los latinos, los nativoamericanos, asiático-americanos o isleños del Pacífico. Pacientes con historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, nivel de colesterol HDL bajo con triglicéridos altos, mujeres con síndrome poliquístico, inactividad física y otras condiciones clínicas asociadas a la resistencia a la insulina como obesidad severa o la presencia de acantosis nímica. También se le debe medir a aquel paciente con prediabetes a los que se le debe estudiar anualmente, mujeres que han tenido antecedentes de diagnóstico de diabetes gestacional, que deben someterse a estos estudios de por vida, por lo menos cada 3 años, y para todos aquellos demás pacientes, esta prueba debe comenzar a los 45 años. Si los resultados son normales, lo que se recomienda es volver a repetirla cada 3 años. La curva de tolerancia a la glucosa, como sabemos, históricamente era una curva que primero se realizaba en varios puntos, hasta 5 puntos. Luego se han hecho estudios de la medición a la hora, y los estudios hasta ahora han arrojado que la medición de la glicemia a la hora con una carga de 75, estas mediciones han estado asociadas como un marcador de daño subclínico de órganos dianos y probablemente en un futuro puedan proponerse como una medida a realizar en determinados pacientes. Lo tradicional, lo indicado por las guías es la medición de glicemia en ayuno y 2 horas después de una carga de 75 gramos, y es porque es la que tiene evidencia de los valores y la estandarización de estos 2 puntos. La hemoglobina glicosilada, como saben, la usamos para diagnóstico y control de la diabetes, puede utilizarse para diagnóstico de prediabetes, pero no tiene tanta sensibilidad como el uso de la carga de tolerancia a la glucosa. Y aunque sabemos que la hemoglobina glicosilada representa el estado glucémico a largo plazo y las disminuciones se asocian con una reducción de complicaciones micro y macrovasculares, también conocemos que la hemoglobina glicosilada aumenta con la edad independientemente de la tolerancia a la glucosa, por lo tanto disminuye la sensibilidad de hacer diagnóstico de diabetes y prediabetes en edades mayores. La medición por sí sola, aunque se ha estudiado como un biomarcador, para evaluar disglicemia, particularmente en las primeras etapas de la enfermedad de diabetes o en la prediabetes, esto es poco sensible para ser utilizado. Y es que también se ha investigado la relación entre hemoglobina glicosilada y la gravedad de la enfermedad cardiovascular, pero hasta ahora estos han sido inconsistentes, sobre todo también cuando niveles más bajos de hemoglobina glicosilada se asocian a eventos deleterios de acuerdo a la edad. Por lo tanto, se sugiere que el uso de estos indicadores en la práctica clínica pueden ser prematuros y no, como los hallazgos son inconsistentes y están en debates, no se deben medir en la consulta. La insulina es otro factor de discordia. Los valores de insulina solamente se miden y están indicados para el diagnóstico de insulinoma. Si nosotros queremos medir insulina en la consulta, debemos tener presente que no están estandarizados los ensayos de insulina y que probablemente lo podemos utilizar utilizando pruebas subrogadas como el de Loma, pero sobre todo si estamos haciendo estudios de investigación y si ya nuestra población tiene un OMA determinado. El hígado graso, que hoy en día se llama hígado graso asociado a disfunción metabólica, se ha asociado cada día más al factor de riesgo cardiovascular, incluso la fibrosis está asociada a peor pronóstico de intervenciones cardiovasculares, y parecería apropiado medir el FIT4, que se mide con transaminasas, plaquetas en consulta, para determinar el riesgo cardiovascular de los pacientes que probablemente tengan riesgo de fibrosis por hígado graso.
para terminar, nos estamos acercando a lo que es la medicina de precisión, que va a determinar diferentes agrupaciones para, según las características fenotípicas o genotípicas, que nos va a permitir dar el tratamiento adecuado a este grupo de pacientes. Así está ocurriendo en cardiología, pero ya en diabetes se viene trabajando sobre la presencia de clasificar, o sea, de ver a la hiperglicemia como un espectro que caracteriza varios grupos de personas según sus características fenotípicas y genotípicas. Y esto ha determinado que se clasifique la diabetes por grupos o clústeres, donde se hable de la presencia de aumento de la resistencia a la insulina, como es los pacientes con SHIR, que tienen resistencia importante a la insulina, el MOD, que es la diabetes asociada a la obesidad, mientras que hay diabetes asociadas a déficit de insulina importante y diabetes asociadas a procesos inmunológicos. Y es que la diabetes asociada a resistencia a la insulina tiene aumento de la progresión de enfermedad renal y prevalencia de hígado graso. De manera que la diabetes asociada a obesidad debemos tenerla presente cada vez que tenemos un paciente con obesidad que ingresa a nuestra consulta, y no solamente riesgo de diabetes, sino riesgo cardiovascular y riesgo de hígado graso.